Mis suegros se fueron a Hawái y me obligaron a cuidar de la hija muda y postrada en cama de mi cuñada. Minutos después de que se fueron, ella se levantó y dijo: «Quieren mis 3 millones. Por favor, ayúdame». Cuando regresaron, su expresión lo decía todo. Soy Carmen Vázquez. Tengo 32 años y nunca imaginé que me vería envuelta en una traición familiar tan elaborada. El silencio en la habitación era sofocante mientras observaba a Luciana, mi supuesta sobrina, muda, caminar con total normalidad por la habitación. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. ¿Cómo es posible?, pensé mientras la veía buscar algo en su armario. Por 3 años, la familia entera había mantenido esta mentira sobre su condición, incluso los médicos que venían regularmente a tratarla. «Carmen, necesito tu ayuda», me dijo Luciana con voz clara y firme, nada parecida a la de alguien que supuestamente no había hablado en años. «Mi madre y mis abuelos quieren quedarse con mi herencia, los 3 millones que me dejó mi padre antes de morir». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi esposo Mateo y yo siempre habíamos creído que Luciana había quedado muda y paralizada tras un accidente automovilístico en el que su padre, el hermano de mi esposo, había fallecido. Durante 3 años, habíamos visto a Elena, mi cuñada, y a mis suegros Roberto y Carmen cuidar devotamente de Luciana. La familia López siempre había aparentado ser unida y amorosa, pero ahora todo cobraba un nuevo sentido. Las constantes solicitudes de dinero para tratamientos especiales, las extrañas visitas médicas a puerta cerrada, las excusas para mantener a Luciana aislada. Incluso Mateo había donado parte de sus ahorros para ayudar con los supuestos tratamientos de su sobrina. Sentí náuseas al darme cuenta de la magnitud del engaño. «¿Por qué fingir que estás así?», le pregunté mientras ella sacaba una caja de seguridad escondida debajo de su cama. «No estoy fingiendo, Carmen. Me tienen drogada la mayor parte del tiempo», respondió Luciana con lágrimas en los ojos. «Solo cuando se van de viaje reducen las dosis para que no sospechen los vecinos si algo me pasara estando sola. Aprovechan estos momentos para obligarme a firmar documentos». Me mostró sus brazos con marcas de inyecciones y varios documentos que había logrado esconder. Eran papeles legales, transferencias bancarias y, lo más perturbador, un plan para declararla mentalmente incapacitada de forma permanente una vez que cumpliera 21 años, dentro de apenas 3 semanas, cuando podría acceder legalmente a su herencia. «El accidente fue real», continuó Luciana, «pero mi recuperación también lo fue. Hace 2 años que puedo caminar y hablar normalmente, pero cuando comencé a mejorar, empezaron a drogarme. El médico que viene es amigo de mi abuelo Roberto. Ni siquiera es neurólogo, como dicen. La traición era tan elaborada que me costaba procesarla. No solo estaban robando el dinero de Luciana, sino que estaban robándole su vida entera. Mi mente trabajaba a toda velocidad mientras intentaba decidir qué hacer. Mi matrimonio, mi relación con la familia de mi esposo, todo estaba en juego. «¿Mateo sabe algo de esto?», pregunté con temor. «No», respondió Luciana rápidamente. «Tío Mateo siempre ha sido el excluido de la familia. Por eso confío en ti, porque sé que ustedes no forman parte de esto». Recordé todas las veces que Roberto, mi suegro, había menospreciado a Mateo por no unirse al negocio familiar, por elegir ser profesor en lugar de empresario. Cómo Elena siempre conseguía más atención y recursos que mi esposo. La dinámica familiar ahora se veía bajo una luz completamente diferente. «Tenemos que sacarte de aquí», dije finalmente. «No puedo irme así», respondió Luciana. «Si desaparezco, dirán que enloquecí o que me escapé por mi condición mental. Necesito pruebas y un plan. Por eso he estado guardando evidencia durante meses». Me mostró grabaciones de audio hechas con un pequeño dispositivo que había logrado esconder, fotos de documentos falsificados y un diario detallado de todos los medicamentos que le administraban. También tenía copias de transferencias bancarias que mostraban cómo su herencia estaba siendo drenada poco a poco. «Vuelven en 5 días», dijo Luciana. «Después de eso, comenzarán los preparativos para declararme incapacitada permanentemente. Una vez que lo hagan, nunca podré recuperar mi dinero ni mi libertad». 5 días. Teníamos 5 días para desmantelar una conspiración familiar que llevaba años gestándose. 5 días para salvar a Luciana y enfrentar una traición que cambiaría nuestras vidas para siempre. «¿Qué quieres que haga?», pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. «Necesito que me ayudes a contactar al abogado de mi padre», respondió Luciana. «Él no sabe que estoy enferma. Mi familia le ha impedido verme, diciendo que soy demasiado frágil para visitas. También necesito que me ayudes a recolectar más pruebas, y lo más importante, necesito que convenzas a Mateo sin que alerte a mi madre o a mis abuelos. El mayor desafío sería explicarle todo a Mateo,
¿Cómo le dices a tu esposo que su familia ha estado orquestando una estafa millonaria a costa de su sobrina? ¿Cómo le haces entender que la hermana que siempre lo excluyó ahora estaba cometiendo un crimen terrible? Sabía que la venganza no era el camino, pero la justicia era necesaria. Te ayudaré, prometí finalmente. Haremos que paguen por esto. Esa noche, cuando Mateo llegó del trabajo, Luciana tuvo que volver a fingir. La vi adoptar esa mirada ausente mientras mi esposo le hablaba con cariño, creyendo que ella no podía entenderlo. Fue desgarrador ver la farsa y más aún participar en ella, pero sabíamos que era necesario. Después de acostar a Luciana, Mateo y yo nos sentamos en la cocina. Él parecía cansado después de un largo día dando clases en la universidad. Necesitaba contarle la verdad, pero debía hacerlo con cuidado. Mateo, ¿alguna vez has sospechado algo extraño sobre la condición de Luciana? Pregunté intentando sonar casual. ¿A qué te refieres? Respondió, levantando la mirada de su taza de café. Es que hoy noté algo. Los medicamentos que le dan son diferentes a los que mencionó el doctor la última vez. Mateo frunció el ceño. Elena siempre ha sido muy reservada con los tratamientos de Luciana. Dice que es mejor que no nos involucremos demasiado para no confundirla. ¿Y no te parece extraño? Tu hermana apenas te deja pasar tiempo a solas con tu sobrina. Carmen, ¿qué estás insinuando? Preguntó con evidente tensión en su voz. Era el momento. Respiré profundo y decidí mostrarle en lugar de contarle. Le pedí que me acompañara silenciosamente a la habitación de Luciana. Al principio se resistió, preocupado por despertar a su sobrina, pero insistí. Cuando entramos, Luciana estaba sentada en la cama, completamente alerta. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, ella habló. Tío Mateo, necesito tu ayuda. La cara de mi esposo palideció como si hubiera visto un fantasma. Se tambaleó y tuve que sostenerlo para que no cayera. Durante la siguiente hora, Luciana le contó todo, mostrándole las pruebas que había recolectado. Vi cómo el rostro de Mateo pasaba de la confusión al horror y finalmente a una ira que nunca había visto en él. Mi propia hermana, murmuró con la voz quebrada. Mi propia familia haciendo esto. Necesitamos tu ayuda, tío, insistió Luciana. Pero nadie puede saber que estamos planeando algo. Si mi madre o los abuelos sospechan, podrían acelerar sus planes o aumentar mi medicación. Mateo se pasó las manos por el rostro, visiblemente afectado. El abogado de mi hermano, Javier Mendoza. Él siempre fue leal a Carlos. Tengo su número en alguna parte. Esa noche, trazamos un plan. Mateo contactaría a Javier Mendoza discretamente, mientras yo recopilaría más evidencia de la casa. Luciana nos proporcionó las contraseñas de las cuentas de correo electrónico de su madre, donde sabía que había comunicaciones incriminatorias con el médico falso y con Roberto sobre el manejo de la herencia. Los siguientes días fueron una pesadilla de nervios y secretos. Cada llamada telefónica, cada mensaje, tenía que ser cuidadosamente planeado para no levantar sospechas. Mateo logró reunirse con Javier bajo el pretexto de discutir asuntos fiscales personales. El abogado quedó horrorizado al enterarse de la situación y accedió a ayudarnos inmediatamente. Carlos dejó instrucciones específicas en caso de que algo así ocurriera, nos reveló Javier. Sospechaba que su familia intentaría controlar la herencia de Luciana, aunque nunca imaginó que llegarían tan lejos. Resulta que el padre de Luciana había sido más astuto de lo que su familia creía. Además del fideicomiso principal que la familia conocía, había establecido un segundo fondo secreto con otro $1.000.000 que se activaría automáticamente si el primero era manipulado indebidamente. También había dejado una carta sellada con Javier, para ser abierta solo si Luciana no podía acceder a su herencia al cumplir 21 años. Mientras tanto, descubrí algo aún más perturbador al revisar los correos electrónicos de Elena. No solo estaban robando la herencia de Luciana, sino que Roberto, mi suegro, había estado desviando fondos de la empresa familiar durante años. La traición era aún más profunda de lo que habíamos imaginado. Encontré correos donde Elena y Roberto discutían cómo manipular a los médicos, cómo mantener drogada a Luciana con dosis seguras pero efectivas, y lo más aterrador, planes para internarla permanentemente en una institución privada, una vez que obtuvieran control total de su dinero. Ya no se trata solo de dinero, le dije a Mateo esa noche mientras repasábamos la evidencia en nuestro dormitorio, con la puerta cerrada y el agua del baño corriendo para enmascarar nuestras voces. Están planeando robarle su vida entera. El rostro de Mateo se endureció. No mientras yo viva, respondió con una determinación que me hizo recordar por qué me había enamorado de él. Mi hermano confiaba en mí para proteger a su hija. Les fallé a ambos por años, pero eso se acabó. El cuarto día,
Cuando faltaba solo uno para el regreso de la familia, pusimos en marcha la fase final de nuestro plan. Javier había preparado toda la documentación legal necesaria y contactado discretamente a un médico independiente para evaluar a Luciana. También habíamos instalado cámaras ocultas en la casa para documentar cómo Luciana podía moverse y hablar normalmente cuando no estaba medicada. Esa tarde, mientras ayudaba a Luciana a practicar caminar con normalidad, sus músculos estaban debilitados por años de inactividad forzada, mi teléfono sonó. Era Elena. «Carmen, querida, ¿cómo está todo?» Su voz sonaba melosa como siempre. «Todo tranquilo», respondí intentando sonar casual. «Luciana está descansando ahora». «Maravilloso. Solo llamaba para avisarte que volvemos mañana por la mañana, no por la tarde como habíamos dicho. Tomamos un vuelo anterior». Mi corazón se detuvo. Habíamos perdido casi un día entero de nuestro plan. «Oh, qué bien», dije, luchando por mantener la voz estable. «Los esperaremos entonces». Apenas colgué, corrí a buscar a Mateo. Teníamos que acelerar todo. Javier tendría que venir esa misma noche con el médico y necesitábamos tener lista toda la evidencia. «¿Y si los enfrentamos directamente?», sugirió Mateo. «Con toda la evidencia que tenemos, podríamos amenazarlos con llevar todo a la policía si no dejan en paz a Luciana». «No funcionará», respondió Luciana, que había estado escuchando desde el marco de la puerta. «Los conozco. Negarán todo. Dirán que estoy delirando por mi condición, que ustedes están manipulándome para quedarse con mi dinero. Necesitamos atraparlos infraganti». Y entonces se me ocurrió un plan, uno arriesgado, pero que podría funcionar. «¿Qué pasaría?», dije lentamente. «Si cuando lleguen mañana, Luciana sigue fingiendo, les hacemos creer que todo está normal, que no sabemos nada. Pero mientras tanto, Javier y el médico estarán esperando en la otra habitación, escuchando todo». «Es peligroso», objetó Mateo. «Podrían darle más medicamentos a Luciana apenas lleguen». «No si les decimos que ya le di su dosis», respondí. «Elena siempre me deja instrucciones detalladas sobre los medicamentos. Puedo decirles que ya se los administré esta mañana». Luciana asintió. «Podría funcionar. Y si empiezan a hablar sobre el plan frente a mí, creyendo que estoy drogada, tendríamos la confesión que necesitamos». Esa noche, apenas dormimos. Javier vino con el doctor Mendoza, un neurólogo respetado, quien examinó a Luciana y confirmó que no había razón médica para que estuviera incapacitada. Documentó todo y preparó un informe oficial. «Esto es claramente un caso de abuso médico», declaró el doctor Mendoza con indignación. «Están administrando sedantes y relajantes musculares a una persona sana para simular una parálisis». A las 7 de la mañana, Javier y el doctor se escondieron en el estudio, una habitación que rara vez se usaba y que estaba conectada al salón principal por una puerta disimulada tras una estantería. Luciana volvió a su cama, vestida con su bata de enferma, adoptando la mirada ausente que había perfeccionado durante años. Mateo y yo esperamos en el salón, fingiendo normalidad, aunque podía sentir su tensión. Estaba tan nervioso que tuvo que sentarse para que no se notara el temblor de sus piernas. A las 8:32, escuchamos el ruido de un taxi deteniéndose frente a la casa. Habían llegado. El momento de la verdad estaba a punto de comenzar y no había vuelta atrás. La puerta principal se abrió y Elena entró primero, bronceada y sonriente, seguida por Roberto y Carmela. Los tres parecían relajados y felices después de sus vacaciones, completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder. «Carmen, Mateo», exclamó Elena, abrazándonos con fingido afecto. «¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo está mi pequeña?» «Todo tranquilo», respondí con una sonrisa que esperaba fuera convincente. «Luciana ha estado muy pacífica estos días. ¿Le has dado todos sus medicamentos según las instrucciones?», preguntó Roberto, dejando su maleta en el suelo. «Por supuesto», respondí. «De hecho, acabo de darle la dosis de la mañana hace una hora». «Perfecto», dijo Elena, intercambiando una mirada significativa con su padre. «Iré a verla ahora mismo». Mientras Elena subía las escaleras, Roberto se acercó a Mateo con esa condescendencia habitual. «¿Y cómo va todo en esa escuelita tuya, hijo? ¿Sigues con esos sueldos miserables?», preguntó, dándole una palmada que pretendía ser afectuosa, pero que siempre había sido una forma de recordarle a Mateo su fracaso por no unirse al negocio familiar. «La universidad va bien, papá», respondió Mateo, manteniendo la compostura admirablemente. Carmela, mi suegra, comenzó a desempacar algunos recuerdos que habían traído. «Les compramos estos pequeños souvenirs. Claro, trajimos algo especial para Luciana también, aunque la pobre no pueda apreciarlo realmente»,
El desprecio disfrazado de lástima me revolvió el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. Elena bajó las escaleras pocos minutos después. Está durmiendo profundamente, como siempre, anunció satisfecha. Carmen, ¿notaste algo inusual estos días? Nada en absoluto, respondí. ¿Aunque qué? Preguntó Elena rápidamente, su rostro tensándose levemente. Me pareció que ayer intentó decir algo, como un murmullo. Los tres intercambiaron miradas rápidas de alarma. Probablemente solo estaba balbuceando sin sentido, dijo Roberto despreocupadamente. Los médicos han sido claros, su condición es irreversible. Hablando de médicos, intervino Mateo, siguiendo nuestro plan. El doctor Salgado llamó ayer preguntando cuándo podría venir para la evaluación mensual. ¿Llamó aquí a la casa? Preguntó Elena, visiblemente alterada. Sí, dijo que no podía comunicarse contigo, respondí. Qué extraño, murmuró Elena. Le daré yo misma el informe cuando regrese. A propósito, dijo Mateo casualmente. Estaba revisando algunos papeles viejos de Carlos y encontré documentos sobre el fideicomiso de Luciana. Parece que puede acceder a él cuando cumpla 21. No, eso es dentro de unas semanas. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Podía sentir la tensión emanando de los tres. Esos documentos son asuntos familiares privados, Mateo, dijo Roberto con dureza. No deberías estar hurgando en ellos. Solo me preocupa Luciana, respondió Mateo con inocencia fingida. Con su condición, ¿cómo manejará su herencia? No tienes que preocuparte por eso, respondió Elena con una sonrisa tensa. Ya tenemos todo arreglado. De hecho, el próximo viernes vendrá un juez para evaluar su incapacidad legal. Formalizaremos su condición y nos nombrarán a papá y a mí como sus tutores legales permanentes. Oh, dijo Mateo, fingiendo sorpresa. No sabía que estaban planeando eso. Es lo mejor para Luciana, intervino Carmela. No puede manejar su dinero en su estado. Además, esos tratamientos experimentales en Suiza que estamos considerando son carísimos. ¿Tratamientos en Suiza? Pregunté. Primera vez que los mencionan. Porque no es asunto suyo, espetó Roberto, perdiendo la paciencia. Ustedes solo son cuidadores ocasionales. Nosotros tomamos las decisiones importantes. Elena puso una mano en el brazo de su padre, calmándolo. Lo que papá quiere decir es que no queríamos ilusionarlos. Estos tratamientos son experimentales, pero podrían ayudar a Luciana. Claro, son extremadamente caros. ¿Y saldrán del fideicomiso de Luciana? Preguntó Mateo directamente. El silencio que siguió fue revelador. Por supuesto, respondió finalmente Elena. ¿De dónde más? Es su dinero y se usará para su beneficio. Entiendo, dijo Mateo asintiendo. ¿Y han consultado con el abogado de Carlos sobre esto? Javier Mendoza, creo que se llamaba. Los tres se tensaron visiblemente. Mendoza ya no maneja los asuntos de la familia, respondió Roberto secamente. Tenemos nuestros propios abogados ahora. Creo que iré a ver a Luciana, dijo Elena repentinamente, dirigiéndose hacia las escaleras. ¡Espera!, exclamé. Acaba de dormirse. ¿Por qué no tomamos un café primero? Deben estar cansados del viaje. Elena dudó, pero finalmente asintió y se dirigió a la cocina con nosotros. Mientras preparaba el café, Mateo continuó con su interrogatorio, aparentemente inocente. Me he estado preguntando, papá, si la condición de Luciana es realmente irreversible como dicen. He estado investigando un poco, y muchos pacientes con lesiones cerebrales similares han mostrado mejorías significativas con el tiempo. No seas ridículo, respondió Roberto bruscamente. Los mejores especialistas la han visto. Está irreversiblemente dañada. ¿Qué especialistas exactamente?, presionó Mateo, porque solo recuerdo al doctor Salgado. Y él no es neurólogo, ¿verdad? ¡Basta de preguntas!, estalló Elena, golpeando su taza contra la mesa. ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? Hemos cuidado de Luciana día y noche durante 3 años, mientras ustedes han seguido con sus vidas tranquilamente. ¿Y ahora vienen a cuestionarnos? No los estamos cuestionando, respondí con calma. Solo queremos entender mejor la situación de Luciana, especialmente ahora que se acerca su cumpleaños. Su cumpleaños no cambiará nada, dijo Carmela con desdén. Seguirá siendo una inválida dependiente, y nosotros seguiremos cuidándola como siempre. Y administrando su dinero, añadió Mateo. Por supuesto que administraremos su dinero, exclamó Roberto,
perdiendo completamente la compostura. $3 millones no pueden quedarse sin usar mientras esa niña está postrada en una cama por el resto de su vida. Carlos debería habernos dejado ese dinero a nosotros desde el principio. Nosotros que hemos construido el negocio familiar, no a una mocosa que ni siquiera puede hablar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena y Carmela miraban a Roberto con horror, no por lo que había dicho, sino porque lo había dicho en voz alta. «Roberto, por favor», susurró Carmela. Pero era demasiado tarde. «Es la verdad», continuó Roberto, ahora incapaz de contenerse. «Hemos gastado 3 años de nuestras vidas fingiendo preocupación por esa niña, administrando cuidadosamente esas drogas para mantenerla dócil, pagando a Salgado para que falsifique informes médicos. Todo para asegurarnos de que cuando llegue el momento, ese dinero vuelva a donde pertenece, a esta familia». «Papá, cállate», gritó Elena, pero el daño estaba hecho. Miré a Mateo, cuyos ojos brillaban con una mezcla de triunfo y dolor. El momento había llegado. «Creo que hemos escuchado suficiente», dijo Mateo poniéndose de pie. «Javier, doctor Mendoza, pueden salir ahora». La puerta del estudio se abrió, y Javier Mendoza salió con el doctor Mendoza, ambos con expresiones sombrías. El rostro de Roberto perdió todo su color. «¿Qué significa esto?», balbuceó. «¿Qué hace él aquí?». «Vinimos a verificar el estado de Luciana López», respondió Javier formalmente. «Y por lo que acabamos de escuchar, parece que nuestras sospechas eran correctas». «Esto es una trampa», espetó Elena, levantándose de su silla. «No pueden probar nada». «En realidad podemos», respondió el doctor Mendoza, sosteniendo una carpeta. «He examinado personalmente a Luciana anoche, y puedo certificar que no presenta ninguna lesión neurológica que justifique su supuesta condición. Lo que sí presenta son signos de sedación crónica, con sustancias que podrían causar daños permanentes si continúan». «Y tenemos esto», añadí, sacando mi teléfono donde había estado grabando toda la conversación. «Eso no es legal», protestó Roberto. «No pueden grabar conversaciones sin consentimiento. En circunstancias normales tendrías razón», respondió Javier. «Pero cuando hay sospechas de abuso a una persona vulnerable, las reglas cambian. Además, tenemos algo más que mostrarles». En ese momento, escuchamos pasos en la escalera. Todos nos giramos para ver a Luciana bajando lentamente, agarrándose al pasamanos para mantener el equilibrio, pero caminando por sí misma. «Hola, mamá», dijo con voz clara, mirando directamente a Elena. «Sorpresa. Ya no estoy drogada». El rostro de Elena se contorsionó con una mezcla de shock y furia. «Esto es imposible», murmuró. «Te di suficiente medicación para...». Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de confesar. «¿Para mantenerme sedada?», completó Luciana. «Sí, lo has estado haciendo durante años. Pero ya no más». Roberto intentó levantarse, pero Mateo lo empujó de vuelta a su silla. «No te muevas, papá», dijo con una autoridad que nunca antes había mostrado frente a su padre. «Esto se acabó». «Señores López», dijo Javier formalmente, «en nombre de mi cliente, Luciana López, estoy presentando cargos por fraude, abuso médico, administración ilegal de sustancias controladas y tentativa de apropiación indebida de fondos fiduciarios. También debo informarles que, siguiendo las instrucciones de Carlos López, he activado la cláusula de protección del fideicomiso. Todos los activos han sido congelados pendientes de investigación». «No pueden hacer esto», protestó Carmela. «Somos su familia. Solo queríamos lo mejor para ella. Lo mejor para ustedes», corrigió Luciana, acercándose lentamente. «Nunca se trataba de mí o de mi bienestar. Se trataba del dinero que mi padre les negó cuando decidió dejármelo a mí». En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Javier fue a abrir y regresó acompañado de 2 oficiales de policía. «Estos son los oficiales Rodríguez y Peralta», presentó Javier. «Están aquí para tomar declaraciones y, si lo consideran apropiado, realizar arrestos». Lo que siguió fue un caos de gritos, acusaciones y negaciones. Roberto intentó huir por la puerta trasera, pero fue detenido por uno de los oficiales. Elena pasó del llanto a las amenazas, mientras Carmela repetía una y otra vez que todo había sido idea de Roberto y Elena, que ella solo había seguido órdenes. Mientras los oficiales tomaban declaraciones preliminares, me acerqué a Luciana, que observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. «¿Estás bien?», le pregunté, poniendo una mano en su hombro. «No lo sé», respondió honestamente. «He esperado tanto tiempo por este momento, pero ahora que ha llegado,
Es complicado. Siguen siendo mi familia, a pesar de todo. Lo entiendo, dije. Pero hiciste lo correcto. No podías permitir que te robaran tu vida. Gracias, Carmen, dijo, tomando mi mano. Sin ti, y sin el tío Mateo, nunca habría escapado de esto. Miré hacia donde estaba Mateo, hablando seriamente con los oficiales. Mi esposo, el profesor universitario que siempre había sido considerado el fracasado de la familia, ahora era el héroe que había salvado a su sobrina. La venganza no había sido nuestro objetivo, pero la justicia se estaba sirviendo de todas formas. 6 meses después, estábamos sentados en la sala de audiencias esperando el veredicto final. El juicio contra Roberto, Elena y Carmela López había captado la atención de los medios locales, especialmente cuando se revelaron los detalles del caso. Familia adinerada droga a joven heredera para robar millones. Era un titular demasiado jugoso para ignorarlo. Luciana se sentaba entre Mateo y yo, elegante y compuesta en su traje azul marino. A sus 21 años recién cumplidos, había recuperado completamente su fuerza física, aunque las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. Las sesiones de terapia 2 veces por semana estaban ayudando, pero algunas noches todavía la escuchábamos gritar en sueños, reviviendo su pesadilla. El jurado ha llegado a un veredicto, anunció el juez, y la sala se quedó en silencio. Mientras se leían los cargos y las sentencias, sostuve la mano de Luciana con fuerza. Roberto fue condenado a 12 años de prisión por múltiples delitos, incluyendo fraude, abuso, administración ilegal de medicamentos y conspiración. Elena recibió 8 años, mientras que Carmela, quien había cooperado más con la fiscalía, recibió 5 años, 2 de ellos en libertad condicional. Cuando los oficiales se llevaron a los 3, Luciana no derramó ni una lágrima. Su rostro era una máscara de determinación y alivio mezclados. Se acabó, susurró Mateo, abrazando a su sobrina. Ahora puedes empezar de nuevo. Al salir del juzgado, los reporteros nos bombardearon con preguntas, pero Javier los mantuvo a raya mientras nos escoltaba hasta el auto. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Luciana una vez que estuvimos a salvo dentro del vehículo. Libre, respondió simplemente. Por primera vez en años, realmente libre. El camino a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Nuestra vida había cambiado drásticamente en estos meses. Mateo había pedido una excedencia en la universidad para apoyar a Luciana durante el juicio. Yo había renunciado a mi trabajo como contadora para ayudar a Luciana a navegar por el complicado proceso de recuperar el control de su herencia y aprender a manejarla responsablemente. Y ahora vivíamos los 3 juntos en una nueva casa, lejos de los recuerdos dolorosos. Luciana había insistido en comprarla para nosotros como agradecimiento, a pesar de nuestras protestas iniciales. Sin ustedes, estaría drogada en una institución, o peor, había dicho. Déjenme hacer esto por ustedes. Esa noche, después de una cena tranquila para celebrar el final del juicio, Luciana nos entregó un sobre a cada uno. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo confundido. Ábrelo, respondió ella con una pequeña sonrisa. Dentro del sobre había documentos legales. Al leerlos me quedé sin aliento. Luciana había creado un fideicomiso educativo con parte de su herencia, nombrando a Mateo como director. La Fundación Carlos López, leyó Mateo, con la voz quebrada por la emoción, para proporcionar becas universitarias a jóvenes de bajos recursos. Pensé que era la mejor manera de honrar a mi padre, explicó Luciana. Y a ti, tío Mateo. Siempre creíste en el poder de la educación, incluso cuando la familia te ridiculizaba por ser profesor. Mateo no pudo contener las lágrimas, abrazando a su sobrina con fuerza. Y Carmen, continuó Luciana, señalando mi sobre. El tuyo es diferente. Lo abrí con curiosidad. Era un certificado de propiedad. Luciana había comprado el pequeño café cerca de nuestra casa, el que yo siempre mencionaba que me encantaría tener algún día. No puedo aceptar esto, dije, asombrada. Por favor, insistió Luciana, has puesto tu vida en pausa por mí. Sé que no eres feliz como contadora. Siempre hablas de ese café, de cómo lo transformarías si fuera tuyo. Ahora lo es. Miré a Mateo, quien asintió con una sonrisa, y luego a Luciana. Esta joven que había pasado por un infierno, ahora estaba usando su herencia no para venganza, sino para crear algo positivo. Hay una condición, añadió Luciana con una sonrisa traviesa. Tienes que contratarme a tiempo parcial mientras termino la universidad. Necesito empezar a construir mi propio camino, más allá del dinero de mi padre. Trato hecho, respondí, abrazándola. Un año después, Café Luciana
Se había convertido en el punto de encuentro favorito del barrio. Mateo había vuelto a la enseñanza, pero ahora también dirigía la Fundación Carlos López, que ya había otorgado becas a 15 estudiantes prometedores. Y Luciana, quien ahora cursaba su segundo año de psicología, trabajaba en el café 3 días a la semana mientras continuaba con su terapia y aprendía a confiar nuevamente. Una tarde, mientras cerrábamos el café, Luciana me miró pensativamente mientras limpiaba las mesas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. A veces todavía los extraño. A pesar de todo lo que me hicieron, eran mi familia. Lo entiendo, respondí. Los lazos familiares son complicados, pero has creado una nueva familia ahora, una basada en amor y respeto, no en traición y dinero. Ella asintió, contemplando las fotografías que decoraban una pared del café. Luciana con Mateo en su primer día de universidad. Los 3 en la inauguración del café. Luciana entregando la primera beca de la fundación. Mi padre estaría orgulloso, dijo finalmente. No del dinero o de la venganza, sino de cómo hemos transformado algo tan horrible en algo hermoso. Estoy segura de que sí, respondí, apagando las luces mientras nos preparábamos para irnos. Mientras caminábamos juntas hacia casa, donde Mateo nos esperaba con la cena lista, pensé en cómo nuestras vidas habían cambiado en apenas 18 meses. De una traición familiar que había parecido imposible de superar, había surgido una nueva familia, más fuerte y más auténtica que la anterior. Luciana ya no era la heredera drogada y manipulada, sino una joven fuerte e independiente construyendo su propio camino. Mateo ya no era el hijo despreciado, sino un educador respetado haciendo una diferencia real en la vida de jóvenes desfavorecidos. Y yo había encontrado mi lugar, no como la nuera tolerada a regañadientes, sino como parte integral de esta nueva familia que habíamos forjado juntos. La traición nos había unido, pero era el amor lo que nos mantenía juntos. Y mientras observaba a Luciana reír por algo que Mateo había dicho mientras entrábamos a casa, supe que no cambiaría nada de lo que había pasado, porque a veces, de las peores traiciones pueden surgir los lazos más fuertes y las oportunidades más inesperadas para hacer el bien. Esa noche, mientras los 3 brindábamos por el primer aniversario de la Fundación Carlos López, sentí una profunda gratitud por la familia que habíamos creado entre nosotros. No una familia unida por sangre o por dinero, sino por algo mucho más poderoso: la verdad y la justicia. 2 años después del juicio, recibimos una carta inesperada. Era de Elena, desde la prisión. Al principio dudé en mostrársela a Luciana, pero ella tenía derecho a decidir si quería leerla o no. «Quiero verla», dijo con firmeza cuando le mencioné la carta. La abrimos juntas en la sala de estar. Era una larga confesión, no solo de los crímenes por los que había sido condenada, sino de la envidia y el resentimiento que habían motivado sus acciones. «Carlos siempre fue el favorito de papá», escribió Elena. «Cuando dejó todo su dinero a Luciana en lugar de a la empresa familiar, papá enloqueció. La idea de mantener a Luciana sedada fue suya inicialmente, pero yo la acepté. Me convencí de que era lo correcto, que ese dinero debía permanecer en la familia López. Ahora entiendo que destruimos a nuestra propia familia por codicia». Luciana leyó la carta varias veces, su rostro impasible. «¿Crees que es sincera?», le pregunté finalmente. «No lo sé», respondió, «y no estoy segura de que importe. No puedo perdonarla, al menos no ahora, tal vez algún día». No era el cierre perfecto y emocional que las películas nos hacen esperar, pero era real. La traición había dejado cicatrices que quizás nunca desaparecerían por completo. El siguiente golpe llegó 6 meses después. Roberto sufrió un ataque cardíaco en prisión y falleció antes de que pudieran trasladarlo al hospital. Luciana recibió la noticia con una calma sorprendente. «No sé qué sentir», confesó esa noche mientras cenábamos. «Debería sentir algo, ¿no? Era mi abuelo». «No hay una forma correcta de sentirse», respondió Mateo. «Roberto tomó sus decisiones, y tú tienes derecho a procesar esto a tu manera». El funeral fue un asunto pequeño y sombrío. Se concedió a Elena y Carmela un permiso especial para asistir, escoltadas por guardias penitenciarios. Luciana decidió ir, y nosotros la acompañamos. No nos acercamos a Elena o Carmela, y ellas no intentaron hablarnos. Simplemente estábamos allí, honrando a la persona que Roberto podría haber sido, no a la que eligió ser. Mientras el ataúd descendía a la tierra, vi a Luciana dejar caer una sola rosa blanca sobre él. No era perdón, sino un reconocimiento de que, a pesar de todo, la sangre compartida significaba algo, aunque solo fuera un capítulo doloroso en su historia. La vida siguió su curso. Luciana se graduó con honores en psicología y comenzó a trabajar con niños traumatizados,
transformando su experiencia en una herramienta para ayudar a otros. La Fundación Carlos López creció, ampliando su alcance para incluir apoyo psicológico además de becas educativas. El Café Luciana se convirtió en un espacio comunitario donde regularmente organizábamos eventos benéficos y grupos de apoyo. Mateo fue nombrado decano de su facultad, utilizando su nueva posición para implementar programas innovadores que beneficiaban a estudiantes de entornos desfavorecidos. 5 años después del juicio, Carmela fue liberada. A diferencia de Elena, quien nunca mostró verdadero remordimiento más allá de aquella carta, Carmela había participado activamente en programas de rehabilitación y servicio comunitario durante su tiempo en prisión. Una tarde, mientras cerraba el café, la vi esperando afuera. Se veía más vieja, más frágil, con el pelo completamente blanco ahora. «Carmen», dijo cuando salí. «No estoy aquí para causar problemas. Solo quería hablar contigo primero, antes de intentar contactar a Luciana». La invité a entrar. Nos sentamos en una mesa del rincón, y le serví café. «He cambiado», dijo después de un largo silencio. «No espero que me creas, pero es verdad. Estos años me han dado tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomé, sobre cómo permití que la ambición de Roberto destruyera a nuestra familia». «¿Qué quieres, Carmela?», pregunté directamente. «Una oportunidad», respondió. «No de volver a ser parte de su vida como antes. Sé que eso es imposible. Solo una oportunidad de decirle a Luciana cuánto lo siento, cara a cara. Y tal vez con el tiempo, encontrar alguna forma de redención. Eso no depende de mí», respondí. «Depende enteramente de Luciana». «Lo sé», asintió. «¿Podrías preguntarle si estaría dispuesta a verme? Entenderé si dice que no». Esa noche, le conté a Luciana sobre la visita de Carmela. Esperaba indecisión, tal vez incluso rechazo, pero me sorprendió con su respuesta inmediata. «Quiero verla», dijo. «No por ella, sino por mí. Parte de mi terapia ha sido enfrentar el pasado, no dejarlo definirme». El encuentro se produjo en nuestra casa, con Mateo y yo presentes por si Luciana nos necesitaba. Carmela llegó puntualmente, nerviosa, pero digna. Lo que siguió fue una conversación dolorosa, pero necesaria. Carmela no intentó justificarse ni minimizar su papel en lo sucedido. Luciana, por su parte, fue directa con sus preguntas y clara sobre sus sentimientos. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Luciana. «Incluso si fue idea de Roberto, tú viste lo que me estaban haciendo día tras día. ¿Cómo pudiste quedarte mirando?». Carmela no tenía respuestas fáciles, solo la verdad cruda. «Al principio me dije que era temporal», confesó. «Luego, cuando se convirtió en meses y años, ya estaba demasiado involucrada. El miedo a las consecuencias, la vergüenza, la codicia. Todo se mezcló hasta que me convencí de que no había vuelta atrás». Cuando Carmela finalmente se fue, Luciana permaneció largo rato en silencio. «¿Estás bien?», preguntó Mateo preocupado. «Sí», respondió ella con una pequeña sonrisa. «De hecho, me siento más ligera. No la he perdonado. No sé si algún día podré hacerlo completamente. Pero entiendo mejor ahora. Entiendo cómo las personas comunes pueden hacer cosas terribles cuando se dejan llevar por el miedo y la avaricia». Con el tiempo, Carmela se convirtió en una presencia periférica pero estable en nuestras vidas. Nunca volvió a ser abuela, pero se ganó el derecho a estar ocasionalmente presente en celebraciones familiares y eventos importantes. Comenzó a trabajar como voluntaria en un centro para ancianos, intentando, a su manera, compensar el daño que había causado. Elena fue liberada 3 años después. A diferencia de Carmela, no buscó reconciliación. Se mudó a otra ciudad y cortó todo contacto. A veces Luciana recibía informes de Javier sobre ella, pero nunca intentó restablecer comunicación. 10 años después de aquel día en que descubrí la verdad sobre Luciana, nuestra familia había encontrado un nuevo equilibrio. La traición que había intentado destruirnos había, irónicamente, creado algo más fuerte y más genuino. En el 10º aniversario de la Fundación Carlos López, organizamos una gran celebración en el jardín de nuestra casa. Más de 50 exbecarios asistieron, muchos ahora profesionales exitosos que a su vez ayudaban a otros. Carmela estaba allí, sentada discretamente en una esquina, observando con una mezcla de orgullo y remordimiento. Durante el evento, Luciana me tomó del brazo y me llevó a un lado. «Tengo algo que mostrarte», dijo, guiándome a un rincón tranquilo del jardín. Allí, me entregó un pequeño álbum de fotos. Al abrirlo, vi imágenes de su padre, Carlos, algunas con Luciana de bebé, otras de él solo, sonriendo a la cámara. Encontré estas fotos entre las cosas que Javier guardó por mí.
explicó, y me di cuenta de algo importante. Mi padre sabía que su familia era capaz de esto. Por eso dejó instrucciones tan específicas, por eso confió en Javier, por eso creó ese segundo fideicomiso secreto. Él intentó protegerme, incluso después de su muerte. Era un buen hombre, dije, pasando las páginas del álbum. Sí, lo era, asintió Luciana. Y me hizo pensar en cómo definimos la familia. Durante años, pensé que había perdido a la mía cuando murió mi padre. Luego, cuando descubrí la traición, pensé que nunca había tenido una verdadera familia. Pero ahora entiendo que la familia no se trata de sangre o apellidos. Miró hacia donde Mateo charlaba animadamente con un grupo de becarios, su rostro iluminado por la pasión por la educación, que siempre lo había definido. Ustedes son mi familia real, continuó. Tú, el tío Mateo, incluso los chicos de la fundación y nuestros clientes regulares del café. La familia son las personas que te ven como realmente eres y te aman de todos modos. Las personas que arriesgarían todo por ti, no por obligación o por dinero, sino por amor. La abracé con fuerza, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en mi corazón. En ese momento, comprendí que la traición que había descubierto aquel día no había sido el final de una historia, sino el comienzo de otra mejor. Mientras volvíamos a la fiesta, vi a Luciana detenerse junto a una joven becaria que parecía nerviosa y fuera de lugar. Con gentileza, la invitó a unirse a un grupo de conversación, presentándola con calidez y orgullo. La vi hacer lo que nadie había hecho por ella cuando era vulnerable, ofrecerle protección, respeto y dignidad. Y en ese simple gesto, vi la mayor victoria sobre la traición que habíamos enfrentado. No era solo que habíamos sobrevivido o que habíamos prosperado a pesar de ello. Era que Luciana había transformado su dolor en compasión, su trauma en fortaleza para otros. Es increíble, ¿verdad?, dijo Mateo, apareciendo a mi lado mientras observábamos a Luciana interactuar con los invitados. Después de todo lo que pasó, ella es la persona más generosa que conozco. No a pesar de lo que pasó, corregí, sino por ello. Eligió ser mejor que las personas que la traicionaron. Esa es su verdadera herencia, mucho más valiosa que los 3 millones de su padre. Mientras el sol se ponía sobre nuestra celebración, pensé en el largo camino recorrido desde aquel día en que descubrí la verdad, en cómo a veces las peores traiciones pueden, si las enfrentamos con valentía y dignidad, transformarse en los cimientos de una vida más auténtica y significativa de lo que jamás hubiéramos imaginado. No fue el dinero lo que salvó a Luciana, sino la verdad. Y no fue la venganza lo que nos sanó, sino la justicia seguida de la decisión consciente de construir algo mejor de las cenizas de la traición. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban y recogíamos juntos los restos de la celebración, me di cuenta de que la historia de nuestra familia no había terminado, iba evolucionando, creciendo, sanando, porque eso es lo que hacen las verdaderas familias. Perseveran, no perfectas pero sí unidas, a través de la traición y la redención, el dolor y la alegría, encontrando siempre el camino de regreso el uno al otro, no por obligación, sino por elección. Y esa elección, renovada cada día, es quizás el legado más valioso que podemos dejar.